así, no sé. Bueno, como les decía, recuerden que la aplicación sí, por ahí es interesante utilizarla en la máquina para descargar material o para guardar el material o para, no sé, o para verlo, quizá por ahí los videos, yo porque soy chicata, ¿vieron? Entonces como en un telefonito los videos se me complican, pero bueno. ¿eh? Bien, una aclaración antes de arrancar la clase. Recuerden que hoy esta es la última clase previa al receso, ya pasado mañana ya es Navidad, después ya se viene Año Nuevo. La clase de la semana que viene, como deberíamos arrancar ya con tema nuevo, porque este módulo ya lo terminamos hoy, no tiene demasiado sentido porque ya después se viene el receso. Entonces, empezar con un tema nuevo la semana que viene y después 15 días en los cuales no nos vamos a conectar en vivo, es medio como que no tiene demasiado sentido. Sí, obviamente durante estas semanas que va a durar hasta la segunda quincena de enero, sí van a tener actividad ahí en el aula. ¿En qué va a consistir esta actividad en el aula? Bien, aquellos que hayan comenzado en módulos anteriores y que por algún motivo se retrasaron, van a estar todos los módulos abiertos. Y van a tener la oportunidad de guardar material, de hacer el formulario, si no lo pudieron hacer todavía. Para los que arrancaron con este módulo, van a tener que hacer solamente la actividad de este módulo, que ya la semana que viene obviamente va a estar subido el formulario de esta unidad, de metabolismo, de enfermedades metabólicas. ¿Mm? Recuerden que nosotros tenemos que seguir un cronograma, ir viendo qué es lo que estoy viendo. Yo no puedo ver el material anterior al momento en que yo haya empezado. Lamentablemente no se pueden adelantar por más que, ahora lo explico, Mayra, por más que las cosas estén accesibles y que las pueda mirar, que las pueda ver, no puedo adelantar. ¿Por qué? Obviamente para poder después recibir la certificación del curso completo, tenemos que tener, aparte obviamente de todo el conocimiento, una cantidad de lo que se conoce como horas cátedra, porque la certificación está, digamos, basada, aparte del conocimiento, en una determinada cantidad de horas cursadas y estudiadas, como todo. Entonces, no vale, por ahí es como que no vale la pena por ahí adelantarse, porque después recuerden que lo vamos a volver a ver. Una vez que se termina todo, se arranca todo de nuevo y así sucesivamente. ¿Mm? Por eso se van a encontrar con que va a estar todo accesible, van a poder ver todo el material que se vio previamente, y por lo tanto se van a encontrar con cosas que ustedes todavía no vieron, que la gran mayoría no vio, excepto Caro, que está desde el principio, el resto por ahí seguramente todavía no lo vio. Entonces, no se preocupen, eso directamente desestímenlo. Moni, vos que empezaste, por ejemplo, me parece que empezaste en respiratorio, ¿no? Si mal no me acuerdo. Bueno, seguramente hay dos módulos anteriores que vos todavía no lo viste, pero está lo de respiratorio, está el que le sigue, el de cardiovascular, y ahora este es tu tercer módulo, vas a tener tres. Por ahí te conviene volver a ver esos tres módulos para repasar, obviamente, si te faltó alguna de las tareas, realizarlas, si te quedó algún material sin descargar también. La pongo a Moni de ejemplo, porque Moni me acuerdo cuando fue que empezó, a Caro también la pongo de ejemplo, porque obviamente Caro está desde el principio, así que
ella tiene unos cuantos más, y el resto, la gran mayoría, o empezó en cardiovascular, que fue el anterior, o si no, directamente en la parte de enfermedades metabólicas. Por lo tanto, ustedes recuerden que tienen que revisar, fijarse que tengan todo el material guardado, que tengan todas las actividades hechas de los módulos que ya vieron. Los otros los vamos a ver después a su debido momento. Bien, Mayra, que preguntaba de los formularios. A ver, espera que abro bien ¿Qué formulario? Pregunta Mayra. Cada uno de los módulos, al final tiene un formulario. Ese formulario vendría a ser como una especie de pequeña evaluación. Son 5 preguntas del tipo multiple choice. Algunas son verdadero o falso, algunas son elegir la opción correcta, algunas son de elegir la opción incorrecta. Cada pregunta vale 2 puntos para, digamos, tener aprobado ese formulario, que con eso es el aprobado, digamos, del módulo en sí. Se necesita un mínimo de 6. Con tener 3 preguntitas bien, ya está aprobado. ¿Qué hacer en el caso que hago el formulario y me fue mal? No importa, lo volvemos a hacer. Los formularios tienen varios intentos, como para poder, obviamente, la nota después se promedia, se hace un promedio con las notas de los varios intentos, pero digamos que nosotros lo que nos queremos asegurar es que, obviamente, uno haya comprendido bien el tema y que obviamente el saber que se comprendió bien el tema es al precisamente resolver esos formularios. Obviamente lo van a encontrar no siempre abajo de todo. Vieron que cada módulo tiene todos los videos con la fecha del día que se dieron, que son los videos son videos de las clases en vivo, cada una con su fecha. Pero ¿qué ocurre? Algunos formularios quedaron arriba, porque volvimos a dar ese módulo y lo más probable es que el formulario esté a lo mejor en el medio. Búsquenlo porque en cada uno de los módulos va a decir, obviamente, formulario respiratorio, formulario enfermedades metabólicas. Y vieron que incluso al costadito de cada una de las cosas que nosotros vamos viendo, si hay un PDF, al costado tiene un cuadradito para que yo lo pueda ir tildando. Bueno, directamente busco en el módulo que me falta y que ya haya cursado, me fijo a ver si el cuadradito del formulario está tildado, o busco los que no están tildados y me puedo fijar precisamente en qué es lo que me falta. Obviamente esa va a ser la actividad que vamos a tener durante este pequeño receso. Vuelvo a repetir, bueno, nosotros obviamente nos pedían que subamos también una actividad con respecto a la semana que viene, pero nosotros ya coincidió que nosotros ya estamos terminando tema, hoy lo terminamos. Por lo tanto, sí, y todo va a depender mucho de la duración de la clase. O sea, nosotros saben que en algún momento se nos corta y se nos corta, no es que nosotros la queremos cortar, o decimos, no, se terminó. No, se nos corta la conexión. Si yo veo que hay algún tema importante que haya faltado, que no hayamos podido precisamente verlo hoy directamente acá, obviamente van a tener algún video extra, sin necesidad de conectarse, directamente un video filmado por mí, explicando eso que nos haya faltado.
El resto no va a haber problema. Igual, vuelvo a repetir, recuerden que cualquier consulta, cualquier duda, a través del foro de consultas. El único inconveniente que yo me voy de vacaciones y lamentablemente el lugar donde voy a estar de vacaciones, me quito con madera sin pata, a ver si todavía se me pincha, no voy a tener nada de señal, nada. Por lo tanto, si ustedes ven que quieren hacer algún tipo de consulta a través del grupo de WhatsApp y ven que yo no contesto, es porque no me van a encontrar. Lo mismo va a ocurrir a través del foro de consultas. El problema no es de, digamos, no es de mala onda ni que no quiera contestar, el problema es que ni siquiera voy a tener señal. ¿eh? Em, por lo tanto, ténganme un poquito de paciencia, porque a lo mejor puedo estar sin señal 3, 4 días, 5 días, pero en algún momento obviamente voy a volver a tener señal, así que bueno, en esos pequeños momentos que pueda volver a tener señal, contestaré todas esas dudas o consultas. Vuelvo a repetir, consulta o sea, porque no se entendió algo, obviamente a través del foro de consulta que está en el aula. Consulta de cualquier otro tipo de cosas, como le pasaba hoy a Lilian, que no había perdido el teléfono de la persona que le transmitía el link de pago. Bueno, eso sí, a través del WhatsApp. ¿Mm? Bien, habiendo hecho esta aclaración, vamos a empezar, antes que se nos termine, porque se va a terminar en cualquier momento la clase, vamos a hablar un poquitito de lo que es la diabetes. Ahí yo ya les había dejado un archivo bastante larguito, donde está todo lo que es la parte de la fisiopatología, complicaciones de lo que es la diabetes. ¿eh? Eso lo vamos a ver, vamos a tratar de verlo un poco rápido, porque en la segunda reunión, a mí lo que me interesa y que veamos realmente en forma mucho más importante es precisamente la parte farmacológica, porque obviamente cuando nosotros estemos en la farmacia vamos a estar obviamente con el tema de la medicación. Nosotros en la farmacia no vamos a hacer diagnóstico de diabetes, no vamos a hacer quizás ningún tipo eh, de recomendación ni nada, ni cambiar medicamentos, ni nada por el estilo. La diabetes es una patología que está cubierta por lo que se conoce como el programa médico obligatorio, en la cual, perdón, la medicación, tanto, ahora vamos a ver cuáles son los tipos y con qué se trata cada una, pero vamos a ver que la insulina que es uno de los medicamentos para el tratamiento de la diabetes más caros, extremadamente caros les diría, ¿no? eh, está cubierto al 100% por todas las obras sociales. Por lo tanto, la mayoría de las personas van a venir sí o sí con su receta, porque es una medicación muy cara, y pero que lamentablemente, de verdad lamentablemente no, que por suerte eh, las obras sociales la tienen que cubrir al 100%. Pero no podemos dejar de lado también a aquella persona que viene a comprar precisamente la medicación sin la receta. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué la persona va a ir a la farmacia a comprar un medicamento tan caro si la obra social se lo cubre al 100%? La obra social y también salud pública. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuál es una de las situaciones que puede ocurrir? Y les voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Yo tengo diabetes, puse insulina, y una vez estaba también de vacaciones, allá por los pagos de Caro, estaba en Comodoro Rivadavia, y se me rompió el,
el dispositivo de aplicación de la insulina. Y me faltaban como 3 o 4 días para volver a Buenos Aires y poder, bueno, acá en mi casa obviamente tenía más, y allá en Comodoro obviamente no conocía a ningún médico como para, obviamente, que me hiciera una receta y poder ir a retirar. Entonces directamente fui a una farmacia y la compré. Eh, pero, para poder venderle a una persona insulina sin su respectiva receta, obviamente me tiene que saber decir qué tipo de insulina es la que necesita. Por eso, en la segunda reunión, cuando hablemos de todo lo que es la parte de medicamentos, vamos a hacer un hincapié bastante importante de esto. Otra de las cosas que también vamos a ver es esto, eh, los diferentes aparatitos para el autocontrol de la glucosa en sangre, porque si bien no es algo que es muy frecuente, no es muy frecuente, pero en muchas farmacias se suele tomar la glicemia. Entonces también vamos a aprender a trabajar con este aparato. Y otra de las cosas también sumamente importantes es, y acá no importa si viene o no viene con receta, es la forma en la cual se debe entregar la insulina. Acá estoy mostrando una cajita de telgopor. ¿Por qué? Porque lleva sí o sí cadena de frío, que vienen, hay que entregarla sí o sí con los refrigerantes. Probar que estén bien duritos. Los acabo de sacar de la heladera. También tenemos este formato. Y no siempre va a ser una cajita de telgopor. Esta es la que me dieron ahí en Comodoro, cuando la compré. También tenemos este otro tipo de bolsita, una bolsita térmica, que es de un material plástico, pero como que acolchadito, que tiene, por ahí dice Thermibag, y que también se tiene que colocar precisamente en los refrigerantes. Eso es importantísimo. Acá no importa si vienen con receta, si vienen sin receta, sí o sí se lo tengo que entregar con refrigeración. De la misma manera que si alguna vez fueron a la farmacia a comprar algún tipo de vacuna, bueno, exactamente de la misma manera. Bien, ahora vamos a hablar precisamente de los tipos de diabetes, qué es lo que ocurre, y obviamente cuál es el tratamiento. Diabetes. ¿Alguien me puede saber, me puede decir qué es la diabetes? ¿O con qué lo relacionan la diabetes? Con el azúcar, dice Denis. Bien. En realidad, la diabetes, glucosa en sangre, Mayra. Muy bien. En realidad, precisamente está relacionado con la cantidad de azúcar o de glucosa que hay en la sangre. Glucosa es el nombre técnico de azúcar, así que decir azúcar o decir glucosa es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la glucosa es un nutriente que es la principal fuente de energía de nuestras células. Es la nafta con la que nuestras células pueden funcionar. Obviamente esa glucosa proviene de los alimentos, de los hidratos de carbono que nosotros consumimos. Que una vez que llegaron a la sangre, precisamente se distribuyen absolutamente por todo el cuerpo,
llegan absolutamente a todos los rinconcitos de nuestro organismo y pueden llegar a las células precisamente para que la célula obtenga la energía de esa glucosa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para que la glucosa pueda ingresar a la célula, necesita de la insulina. La insulina, obviamente, es quien le va a abrir la puerta, por decirlo de alguna manera, a la glucosa para que la glucosa pueda ingresar a la célula y que la célula la pueda utilizar como fuente de energía. ¿Cómo va a ocurrir esto? La insulina, que la produce el páncreas en una partecita específica, que se llama islotes de Langerhans, células beta, no importa cómo se llame, producen insulina, que es una hormona, que también va a la sangre y también anda dando vueltas por todo el cuerpo. Para que la glucosa pueda ingresar a la célula, la insulina se tiene que unir a un receptor que hay en la célula, y la unión de la insulina con su receptor va a permitir que la glucosa ingrese a la célula. Es como si yo tuviera una puerta. Una puerta, para poder abrirla necesito la cerradura y la llave. Esa cerradura es el receptor. Y la llave haría el jueguito de precisamente la llave. Entonces, para que todo esto funcione correctamente, necesito que la llave sea la correcta y que la cerradura funcione correctamente. Y ahí vamos a ver precisamente que dependiendo qué es lo que esté fallando acá, va a ser un tipo de diabetes diferente y también el tratamiento va a ser diferente. Vamos a hacer un pequeño cuadrito donde vamos a ir viendo precisamente esto. Vamos a ver que existe lo que se conoce como diabetes. DBT es la sigla, diabetes 1, que también se la va a llamar insulino dependiente. Ahora vamos a ver por qué. Es una patología autoinmune. Significa que el mismo sistema inmunológico de la persona atacó, destruyó a ese pequeño grupo de células que producen la insulina. Entonces va a haber un déficit total de insulina. Por eso también se la conoce como insulino dependiente. Esa persona en el tratamiento de su diabetes obviamente va a necesitar el aporte de insulina. Se rompió la fábrica, no tengo más llaves, se me rompieron todas las llaves, voy y me compro una llave nueva para poder abrir ese cerrado. Este tipo de diabetes, si bien ocurre más frecuentemente en niños o adolescentes, antes se la denominaba infanto-juvenil, después esa denominación de infanto-juvenil se sacó, porque también se descubrió que había personas mayores, de mayor edad, no viejitas, que también tenían exactamente lo mismo, que tenían anticuerpos que obviamente habían destruido esa parte del páncreas que producía la insulina, que había un déficit total de insulina, y a ese tipo de diabetes se la conoce como LADA, diabetes autoinmune latente del adulto.
Chao, cartel. Y que obviamente también tiene un déficit total de insulina. Mm. De hecho, esta es la que tengo yo, LADA. A mí me pareció a los 39 años, eso ya de infanto juvenil, no, estaba un poco pasadita de edad para ser infanto juvenil, pero bueno. Después tenemos lo que se conoce como diabetes 2, que acá el problema va a estar relacionado ya no con el déficit de insulina, sino que va a estar relacionado con los receptores. Lo que está dañado, en este caso, en la diabetes tipo 2, son los receptores. Entonces, el tratamiento de la diabetes tipo 2 obviamente no va a ser con insulina, porque la persona sí produce insulina, pero son los receptores los que no reconocen a la insulina. Es como si yo tengo la llave que no funciona. Obviamente, en el caso de que nuestra llave, la llave de nuestra puerta no funcione, ¿ya qué hacemos? Llamamos al cerrajero a que nos cambie la cerradura. Obviamente, y lamentablemente en el cuerpo no se le puede cambiar el receptor a todas las células de nuestro organismo. Entonces, obviamente, se van a utilizar medicamentos en los cuales se va a lograr que ese receptor esté un poco más sensible precisamente a la insulina. Pero ¿qué es lo que ocurre? En algún momento, no solamente, o sea, porque el cuerpo que es tan inteligente, al no tener, a las células, al no tener ese aporte de glucosa para lograr la fuente de energía, va a suponer que no está haciendo o no hay insulina. Entonces va a exigir al páncreas que produzca una mayor cantidad de insulina. Hasta que va a llegar un momento que ese páncreas va a decir, no, basta, no laburo más, me estás haciendo trabajar un montón y no, se me están haciendo trabajar horas extra y no me las pagan. Basta, me pongo de paro. Entonces, quizás en algún momento del tratamiento, esa persona con diabetes tipo 2 requiera también aplicación de insulina. Pero en este caso no va a ser dependiente de la insulina. Por lo tanto, acá se lo va a llamar insulino requiriente. Va a requerir insulina, pero no va a depender de la insulina. A este tipo de diabetes antes se la conocía también como, como diabetes del adulto mayor. Después se dieron cuenta que había personas muy jóvenes que también tenían este tipo de diabetes, por eso también se sacó esa denominación del adulto mayor. Y es una patología que no siempre, pero muchas veces está bastante relacionada con la obesidad. Y digo no siempre porque la verdad que conozco muchas personas que tienen diabetes tipo 2 y que son así de flaquitas, que no siempre está relacionada con la obesidad. Y por último, tenemos otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que obviamente se da en la mujer gestante, y se da durante el embarazo. ¿Por qué se produce? Bueno, porque todas las hormonas del embarazo
aumentan sí o sí la glicemia. Sí o sí las hormonas del embarazo aumentan la glicemia. La gran mayoría de las mujeres puede compensar ese aumento de la glicemia con, obviamente, un aumento de la producción de insulina por el páncreas. Pero hay algunas mujeres, y no se sabe por qué, no pueden compensar ese aumento de la glicemia con el aumento de la producción de insulina, y precisamente se produce lo que se conoce como diabetes gestacional. Durante la diabetes gestacional, obviamente, si hablamos de diabetes gestacional, podríamos decir que es la única que se cura. Y cuando hablamos de curarse, significa que una vez que el bebé haya nacido, a la mamá se le va la diabetes. En los otros dos casos, la persona que tiene diabetes va a tener que hacer un tratamiento de por vida. Una vez que empezó la diabetes, no se cura. En cambio, la diabetes gestacional, como el motivo por el cual se produce, desaparece, porque una vez que se produce el parto, todas las hormonas del embarazo desaparecen. Obviamente, cuando nace el bebé, chau, desaparecieron las hormonas del embarazo, chau, diabetes gestacional. Lo cual no significa tampoco que una mujer que tenga diabetes gestacional, después de que nazca el bebé, quede con diabetes. No. Puede ocurrir, sí, que una mujer que se haya supuesto que tenía diabetes gestacional y que después del parto no revirtió, lo más probable es que esa persona, esa mujer, haya tenido diabetes en la que no fue diagnosticada previo al embarazo y que se diagnostica precisamente durante el embarazo. Pero en ese caso, obviamente, ya no es diabetes gestacional, sino que después se harán los estudios para saber si es diabetes tipo 1, LADA, o diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que ocurre con el tratamiento? Bueno, acá ya vimos que tanto en la diabetes tipo 1 como en el LADA, porque directamente no hay insulina, precisamente el tratamiento es insulina. En la diabetes tipo 2 ya vimos que insulina hay, pero que el daño está en los receptores, que puede llegar a requerir en algún momento la aplicación de insulina, pero el tratamiento se va a hacer con lo que se conoce como hipoglicemiantes orales. En realidad, la insulina también es un hipoglicemiante, o sea, algo que disminuye la glucosa en sangre, pero a diferencia de estos, la insulina es inyectable, no se puede administrar de otra manera que no sea inyectable. En cambio, este tipo de fármacos se toma vía oral, por eso se los conoce como hipoglicemiantes orales. Y en la diabetes gestacional se utiliza también insulina porque todos los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes tipo 2, que obviamente no se pueden usar durante el embarazo porque producen efectos adversos en el bebé. No se puede utilizar ningún tipo de de estos medicamentos. Lo mismo ocurre en una mujer diabética de tipo 2, que queda embarazada, va a tener que reemplazar el tratamiento por insulina. Bien, me estoy apurando un poco porque ahí ya el cartel me dice que nos queda menos de un minuto. Ahora sí, lo vamos a cortar antes que se nos corte. Y ni bien se haya descargado el video, les aviso por el grupo y nos volvemos a conectar. Recuerden que pueden utilizar el mismo link que